vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El examen es de matemáticas y corresponde a la convocatoria de septiembre de 2017. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son los números reales, problema con una función cuadrática, probabilidad, tabla de contingencia y diagrama de árbol, estadística bidimensional y, por último, geometría y trigonometría. Como podéis ver, un examen muy completo. Y antes de que comencemos a resolverlo, os recuerdo que podéis suscribiros al canal y activad la campanita para seguir recibiendo más vídeos como este. Y desde ya mismo os agradecería que le dejaréis un like al vídeo, así me animaréis a seguir creando más contenido de este tipo. Y ahora vamos a resolver este interesante y complicado examen. El enunciado dice lo siguiente: las siguientes expresiones cotidianas tienen asociadas un número real. Ahí las tenéis. Están divididas en 4 casos. Apartado A. Completa la siguiente tabla con el número que le corresponde a cada expresión y todos los conjuntos numéricos a los que pertenece cada uno de los números. Apartado B. Suma todos los resultados obtenidos dando el resultado con un redondeo a las 10 milésimas. Apartado C. Expresa el resultado de la suma del apartado anterior en notación científica. Vamos a resolver el apartado A. En el primer caso, nos dice lo siguiente: la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 1 centímetro y 1 centímetro. En este caso hay que aplicar el teorema de Pitágoras. Ahí tenéis hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Resolvemos y nos queda que x es igual a raíz cuadrada de 2. Lo anotamos y decimos que el conjunto numérico al que pertenece raíz cuadrada de 2 es el conjunto de los números irracionales y de los números reales. Continuamos con el caso 2. La fracción que me corresponde de un trozo de pizza es 3 octavos. 3 trozos de 8 totales. Por lo tanto, ese número será un número racional y un número real. En el caso 3, que tenemos ahí, basta con restar. Vamos a restar 2.400 euros menos 3.000. Nos queda en total menos 600. Colocamos el número y ahí podemos ver que el menos 600 es un número entero, es racional y también es real. Por último, para el caso 4, también va a bastar restar. Hacemos la resta de todos los números que tenéis ahí en pantalla. 2,356 menos 1,4023. El resultado, 0,9537. Como podéis ver, ese número es racional y es real. Y con esto ya tenemos terminado el apartado A. Continuamos ahora con el apartado B. La suma de todos los valores, como tenéis ahí en pantalla, es menos 597,2571. Y como podéis ver, he redondeado a las 10 milésimas. El apartado C, expresaremos este número en notación científica sin redondear, aunque podría también haberlo dejado redondeado. Ahí lo tenéis, menos 5,972571 por 10 elevado a 2. Podía haber redondeado a menos decimales, pero lo he dejado con los decimales que tenía antes. El enunciado dice lo siguiente: los ingresos mensuales en miles de euros de una determinada empresa de tornillos están dados por la función que tenéis en pantalla, donde X representa las cajas de 1000 unidades de tornillos que se fabrican al mes. Por motivos logísticos de almacenamiento y fabricación, solo se pueden fabricar hasta una cantidad de 4000 tornillos. Ayuda a esta empresa a mejorar sus ganancias resolviendo los siguientes apartados. Vamos allá. Apartado A. Indica la variable independiente y la dependiente de la función con sus correspondientes unidades, sabiendo que la empresa obtiene 9000 euros de ganancia fabricando 1000 tornillos. ¿Cuánto ganará elaborando 3 cajas de tornillos al mes? Rellena la siguiente tabla de valores. Vamos a
Comenzar. La variable independiente es X, que representa cajas de 1000 unidades de tornillos fabricados. La variable dependiente es Y, que son los miles de euros ingresados. Lógicamente, el dinero ingresado dependerá de las cajas de tornillos fabricados y vendidos, claro. Nos pide también cuánto ganará elaborando 3 cajas de tornillos al mes. Bueno, debemos sustituir el 3 en la función que nos dan, quedando un resultado de 9, como tenéis en pantalla. Completamos la tabla tal como nos pedía y contestamos. Los ingresos serán de 9.000 euros. Apartado B. ¿De qué tipo de función se trata? Realiza la representación gráfica de la función. Es una función cuadrática y su representación gráfica tiene forma de parábola. Para poder realizar la representación gráfica necesito determinar el vértice y los puntos de corte con los ejes. Para determinar el vértice se aplica la fórmula que tenéis en pantalla. V igual a menos B partido 2A. B vale 12 y A vale menos 3. Por ello, al aplicar la fórmula obtenemos que el vértice está en 2. Lógicamente esta es la componente X del vértice. Para calcular la componente Y se debe sustituir en la función. En este caso hacemos f de 2 y podéis comprobar que da un resultado de 12. Por lo tanto diremos que el vértice está en el punto 2, 12. Continuamos con nuestra parábola. Para calcular los puntos de corte con el eje X se iguala la función a 0. Igualamos la función a 0 y nos queda una ecuación de segundo grado incompleta. Este tipo de ecuación de segundo grado se debe resolver extrayendo factor común. En este caso obtendremos la expresión que tenéis en pantalla. X por menos 3x más 12 igual a 0. De aquí sacaremos dos soluciones. Por un lado, x igual a 0 y por otro lado, menos 3x más 12 igual a 0, obteniendo el resultado que será x igual a 4. Por lo tanto, los puntos de corte con el eje X son el 0, 0 y el 4, 0. Para calcular el punto de corte con el eje Y se sustituye x por 0. En este caso nos queda f de 0 igual a 0. Es decir, si fabrico 0 tornillos, mis ingresos serán 0 euros, lo cual parece razonable. El punto de corte con el eje Y, por lo tanto, será el 0, 0. Ya puedo representar la función. Ahí tenéis la función y he colocado ya el vértice, que es el 2, 12, que lo teníamos de la pantalla anterior. Ahí ponemos el punto, colocamos los puntos que tengo en la tabla, que son el 1, 9 y el 3, 9, y los puntos de corte con los ejes, el 0, 0 y el 4, 0. Apartado C. Describe el dominio, recorrido y monotonía de la función. Interpreta los resultados obtenidos. Vamos a poner la parábola en la parte inferior derecha de la pantalla y vamos a comentar, en primer lugar, el dominio. El dominio es el conjunto de valores de x comprendidos entre 0 y 4. ¿Por qué entre 0 y 4? Debemos tener en cuenta que el número de tornillos debe ser positivo y que como mucho se pueden fabricar 4.000 tornillos. Por otro lado, si no se aplicaran las condiciones del problema, el dominio de una función cuadrática son todos los números reales. Pero si tenemos en cuenta que x significa el número de cajas de tornillos, podemos ver que está comprendido a la luz del enunciado del problema entre 0 y 4. El recorrido de esta función estaría comprendido entre 0 y 12. Observando la gráfica vemos que en el eje Y los valores de esta variable oscilan entre 0 y 12. Si no se aplicaran las condiciones del problema y habláramos de una función cuadrática, en abstracto, el recorrido de la función sería de menos infinito a 12, ya que sí podría tomar la variable Y valores negativos. Continuamos. La monotonía. La función es creciente en el intervalo 0, 2 y decreciente de 2 a 4. En las condiciones del problema, de nuevo, si no se aplicaran dichas condiciones, la función sería creciente de menos infinito a 2 y decreciente de 2 a más infinito. La empresa siempre obtiene beneficios, excepto cuando fabrica 4.000 tornillos. Ahí sus beneficios son 0. El máximo beneficio lo obtiene al fabricar 2.000 tornillos, y es un beneficio de 12.000 euros. Si fabricara más de 4.000 tornillos, tendría pérdidas,
y sus beneficios aumentan cuando fabrica entre 0 y 2000 tornillos. Una vez sobrepasa esa fabricación de tornillos, sus beneficios comienzan a disminuir. Apartado D. ¿Cuántos tornillos se deben fabricar mensualmente para obtener el mayor ingreso? ¿Y cuál es ese ingreso máximo? Justifica la respuesta. Ya lo he contestado en el apartado anterior. El máximo beneficio lo obtiene al fabricar 2000 tornillos y es un beneficio de 12.000 euros. Y con eso terminamos. En un edificio trabajan 500 personas para dos empresas diferentes, una de seguros y otra de paquetería. La distribución por sexos es la siguiente. Ahí la tenéis en pantalla, ya nos dan la tabla de contingencia completa. Apartado A. Calcula la probabilidad de que no sea de la empresa de seguros. Apartado B. Sabiendo que es de paquetería, calcula la probabilidad de que sea mujer. Vamos a resolver el ejercicio. Se obtienen los valores de las distribuciones marginales de la tabla de contingencia. En este caso podéis ver que si sumo la columna de los hombres nos queda 248 y de las mujeres 252. En total 500 personas tal como decía el enunciado. Por otro lado, 157 personas trabajan en paquetería y el resto 343 en seguros. Contestamos ahora el apartado A aplicando la regla de Laplace, que nos dice que la probabilidad de un suceso es igual al número de casos favorables partido el número de casos totales. En este caso, la probabilidad de que una persona elegida al azar no sea de seguros es 157 dividido 500. Claro, si no es de seguros tiene que ser de paquetería. Ahí lo tenéis. Por otro lado, sabiendo que es de paquetería calcula la probabilidad de que sea mujer, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una probabilidad condicionada. Es decir, sabemos que la persona elegida trabaja en paquetería. Por lo tanto, solo nos vamos a fijar en la fila de paquetería. En este caso, escribiremos que la probabilidad de que una persona elegida al azar sea mujer, sabiendo que trabaja en paquetería, será 74 entre 157. Continuamos ahora con el apartado C. Nos dice averigua la probabilidad de que los dos empleados sean de seguros, si elegimos dos empleados, ¿se entiende? En este caso hay que hacer un diagrama de árbol. Solo completo la parte del árbol que necesito. Ahí tenéis, en primer lugar, la primera rama del árbol para el primer trabajador. ¿Puede trabajar en seguros o no? La probabilidad de que trabaje en seguros será 343 dividido 500. Cuando elegimos al segundo trabajador, ya sabemos que uno de los trabajadores ya no está, digamos, en el pool donde vamos a elegir. Por lo tanto, elegimos entre 499 y ya solo quedan 342 trabajadores que trabajen en seguros. Por lo tanto, aplicando ahora el principio de multiplicación, podemos decir que la probabilidad de que los dos trabajen en seguros es aproximadamente de 0,47, ya que para calcular esta probabilidad debo multiplicar las probabilidades que hay en las ramas. 343 dividido 500 por 342 dividido 499. Hago un poquito de sitio porque en el apartado D vamos a necesitar otro árbol. Nos piden la probabilidad de que sean de sexos distintos. En este caso hacemos el diagrama de árbol y de nuevo solo completo la parte que necesito para que no se alargue tanto el ejercicio. En primer lugar, vamos a poner la probabilidad de que sea hombre, es 248 dividido entre 500, y de que sea mujer, si el primer empleado elegido es hombre, será 252 mujeres entre 499. Tened en cuenta que como ya he elegido un empleado, el número total de empleados que son elegibles ya es solo 499. Por otro lado, si el primer empleado es mujer, la probabilidad de elegir esa mujer en primer lugar sería 252 dividido entre 500. La probabilidad de que fuera hombre, el segundo empleado, sería de 248 entre 499. En este caso, vamos a calcular la probabilidad aplicando el principio de multiplicación a cada una de las ramas y luego sumando los resultados. Ahí tenéis que más o menos la probabilidad de que sean de sexos distintos es aproximadamente 0,50. El ejercicio dice lo siguiente.
La siguiente tabla recoge la relación existente entre las nóminas de 5 empleados de una empresa y su antigüedad en años en sus puestos de trabajo. Ahí tenéis la tabla. Apartado A, calcula el salario medio de la empresa y la media de años que llevan los empleados trabajando en la empresa. Apartado B, calcula la desviación típica de las variables salario y años de antigüedad. Apartado C, justifica calculando e interpretando el coeficiente de correlación lineal qué tipo de relación existe entre el salario y la antigüedad en esta empresa. Aunque este cálculo se puede hacer directamente con la calculadora, debemos hacer el cálculo con las tablas. Se completa la tabla para poder calcular las medias, las desviaciones típicas de X e Y y la covarianza. Es decir, voy a hacer todos los cálculos de una. Ahí ponemos las columnas correspondientes. X al cuadrado y X por Y. ¿Cómo he hecho el cálculo de las columnas? Pues tal como pone ahí. La columna X cuadrado he ido elevando al cuadrado cada uno de los términos. 1250 al cuadrado, 938 al cuadrado y obtendréis, si lo hacéis vosotros, que debéis hacerlo, los resultados que he obtenido yo en la columna. La segunda columna es más fácil porque son números más pequeños. 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado 4, 4 al cuadrado 16, etc. Y la columna X por Y basta con multiplicar pues la columna de X por la columna de Y. 1250 por 3, 938 por 2, queda 1876 y así sucesivamente. Esto es que si no lo hacéis vosotros en vuestra hoja y usando vosotros vuestra propia calculadora, pues es muy aburrido. Así que os recomiendo que paréis el vídeo y hagáis vosotros los cálculos por vosotros mismos. Sumamos ahora los valores de todas las columnas y pasamos a calcular las medias. Para calcular la media de X, obtenemos que la media de X es 1209, ya que basta con dividir la suma de la columna de la X entre el número total de datos, que son 5. Para la media de Y, ahí tenemos que es igual a 4, aplicando la misma fórmula. Se aplica la fórmula ahora para las desviaciones típicas. La desviación típica de X, que tenéis ahí en pantalla, se calcula tal como veis y nos da un resultado de 177,1. Mismo método para la desviación típica de Y y obtenemos una desviación típica de aproximadamente 1,41. Por último, aplico la fórmula para poder calcular la covarianza. La covarianza es igual a la suma de la columna XY por Y sub Y dividido entre n menos la media de X y la media de Y que ya he calculado anteriormente. Y obtenemos un valor de la covarianza de 217,6. Y por último, se aplica la fórmula para calcular el coeficiente de correlación lineal. R, que es igual a la covarianza dividido el producto de las desviaciones típicas. Como ya tengo todos los datos, lo opero y me sale 0,87. Y aquí ya tenemos todo el problema contestado. Ya hemos calculado la media, la desviación típica y podemos decir que como el valor de R es cercano a 1, es 0,87 que está bastante cerca, la correlación entre las variables es fuerte. El ejercicio dice lo siguiente: a un profesional le han encargado que diseñe una pieza en forma de triángulo isósceles. Para ello toma como modelo el siguiente dibujo de un triángulo de vértices 2, 7, 9, 8 y 7, 2, a los que hemos nombrado con A, B y C. Apartado A, calcula la medida de sus lados y comprueba que se trata de un triángulo isósceles. Apartado B, averigua el valor del ángulo en el vértice B haciendo uso de las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Para calcular la longitud de cada lado del triángulo, basta con calcular la distancia entre los dos vértices que lo limitan. La fórmula es lo siguiente, ahí la tenéis, la distancia entre dos puntos A y B es la raíz cuadrada de la resta de las componentes X elevado al cuadrado más la resta de las componentes Y elevado al cuadrado. Aplicamos la fórmula en primer lugar para el lado que hemos llamado C, que es entre A y B, y vemos que nos da un resultado de 5 raíz de 2 unidades de longitud. Hacemos lo mismo para el lado B, que es la distancia entre los vértices A y C. Como podéis ver, será la raíz cuadrada de 7 menos 2 al cuadrado más 2 menos 7 al cuadrado. También nos da 5 raíz de 2. Por último, haremos el lado que hemos llamado ahí en la pantalla A, que es la distancia entre B y C,
y podéis observar que el cateto tiene una longitud de 2 raíz de 10. Por lo tanto, como podéis comprobar, hay dos lados iguales y uno distinto. Por lo tanto, en efecto, se trata de un triángulo isósceles. Continúo con el apartado B. Vamos a calcular ahora el ángulo haciendo uso de las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Para calcular un ángulo pedido utilizando las razones trigonométricas debemos dividir en dos triángulos iguales el triángulo isósceles. Muy bien, ahí podéis ver cómo trazo la altura del triángulo isósceles y también he anotado las longitudes de los lados del triángulo. Observad que lo que tenemos ahí como base, que es 2 raíz de 10, la mitad del triángulo tiene una longitud de raíz de 10. El ángulo que vamos a calcular es ese de ahí que he llamado B y vamos a aplicar la definición de coseno. Coseno de B es igual al cateto contiguo partido la hipotenusa. En este caso, el cateto contiguo tiene un valor de raíz de 10 y la hipotenusa de raíz de 50. Hacemos la operación y nos queda que el coseno de B es aproximadamente 0,4472. Por lo tanto, si hacemos el arco coseno de dicho valor, obtenemos que el ángulo B es 63,47 grados. Pero no te vayas, porque voy a explicar una cosita más. Vamos a hacer un bonus de ampliación. Vamos a por él. En este caso, nosotros podemos hacer el ejercicio, aunque no es lo que nos piden en el examen, ya que nos obligan a hacerlo utilizando razones trigonométricas, podemos hacerlo utilizando el teorema del coseno. El teorema del coseno dice que un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de dichos lados por el coseno del ángulo que forman los lados. De manera que, sustituyendo, podemos despejar directamente el coseno del ángulo que nos piden. Por supuesto, ya sé que no había que hacer así el ejercicio, pero os ofrezco esto para completar la explicación anterior, ya que este teorema es muy útil en este tipo de ejercicios. Despejamos el coseno de B y obtenemos el mismo resultado que hemos visto anteriormente. Coseno de B igual a 0,4472. Y a partir de ahí llegamos al mismo ángulo, claro, 63,47 grados. Y hasta aquí ha llegado el examen de hoy. Espero que os haya parecido interesante y os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo y lo compartierais con la gente que esté preparando este examen. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.